El millonario despierta tras la valiente niña mendiga que salvó su vida en el lago. Era un día gris en la mansión de Santiago Alvarado, un millonario cuyas fiestas eran legendarias y cuyas noches dormían en excesos. La opulencia desbordaba de cada rincón de su hogar, desde las lámparas de cristal hasta los suelos de mármol pulido. Sin embargo, dentro de esa fortuna se escondía un hombre solitario, atormentado por el recuerdo de una familia que había dejado atrás por la ambición. Santiago, atrapado en su lujosa cárcel, había olvidado lo que significaba vivir realmente. Un mar de emociones lo arrastraba, ahogando su alma en un lago de tristeza. Ese día, las nubes oscuras rugían como si presagiaran un evento extraordinario. Santiago decidió caminar hasta el lago, un lugar donde puede que encontrara alivio o quizás unción a su dolor. Las olas chocaban ferozmente contra la orilla, como si la naturaleza misma intentara advertirle sobre lo que estaba a punto de suceder. Con cada paso, la culpa lo envolvía más y más, hasta que, inconsciente de su propio impulso, se lanzó al agua. Allí estaba, sumergido en sus pensamientos, cuando las frías aguas comenzaron a reclamarlo. La desesperación inundó su ser. Se debatía entre la vida y la muerte, y en ese preciso instante, cuando todo parecía perdido, un destello de movimiento llamó su atención. Una figura diminuta, brava y ágil se zambulló en el lago enfurecido. Era una niña, una mendiga llamada Valeria, que con todo su corazón y valentía nadó hacia él, ignorando su propio peligro. La lucha era feroz. Valeria, llena de determinación, tiraba de él con la fuerza de su vida, mientras los vientos aullaban y las aguas lo intentaban separar. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, Santiago vio el reflejo de su propio tormento, un rostro lleno de miedo, pero también de una tenacidad admirable que solo proviene de aquellos que han sobrevivido en un entorno hostil. Ella, una sobreviviente de la calle, tenía en su mirada la historia de 1000 luchas, y él podía sentir su dolor como si fuese el suyo. Finalmente, el suelo bajo sus pies se hizo presente. Santiago y Valeria emergieron juntos del agua, jadeando, empapados, pero vivos. Mientras recuperaban el aliento, una conexión extraña se forjaba entre ellos. Santiago comprendió que había sido rescatado no solo de las aguas, sino de la soledad que lo consumía. Pero tras la liberación vino la complicación. Valeria ocultaba un secreto, uno que podría cambiar sus vidas para siempre. Al borde de un nuevo lazo, comenzaron a enfrentarse a los problemas que sus distintas realidades les presentaban. Y mientras la esperanza crecía entre ellos, una sombra oscura se acercaba. Un misterioso benefactor del que Valeria no podía escapar. La tensión aumentaba y el dilema moral se agigantaba. Santiago se encontraba dividido entre su vida anterior y el nuevo mundo que ahora deseaba explorar junto a Valeria. Mientras las nubes seguían oscureciendo el cielo, él sabía que debía tomar una decisión. ¿Podrían ellos triunfar sobre las barreras que los separaban? ¿O ese nuevo vínculo sería solo un breve destello de luz en un mar de sombras? La historia apenas comenzaba. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Santiago y Valeria respiraban casi en un susurro.
sus cuerpos aún temblando por el frío del agua y la adrenalina de la lucha. Los latidos de sus corazones parecían resonar en el aire, creando un ritmo frenético que solo ellos podían escuchar. Pero esa conexión, tan genuina y pura, se vio interrumpida por el sonido de un motor rugiendo a lo lejos. Una camioneta negra se aproximaba por el camino que conducía al lago. El brillo del sol cortaba a través de las nubes, lanzando destellos sobre el agua. Santiago frunció el ceño. Su instinto le decía que algo estaba mal, y Valeria se puso tensa a su lado, su mirada reflejando el mismo temor. Cuando la camioneta se detuvo, del vehículo bajó un hombre alto, de cabello canoso y mirada fría. Santiago no podía dejar de sentir una extraña familiaridad en ese rostro duro. La voluntad de Valeria se desvaneció. Su cuerpo tembló como si una tormenta la sacudiera desde adentro. «Es él», susurró, y su voz estaba drenada de pánico. El hombre caminó hacia ellos con paso firme. «Valeria». Su voz era grave y resonaba como un eco. «¿Has estado aquí otra vez? Sabías que no debías acercarte». Esa palabra «sabías» vibró en el aire como un disparo. Santiago sentía que la realidad se desmoronaba a su alrededor. ¿Quién era este tipo? ¿Y por qué parecía tener tanto poder sobre Valeria? Santiago se interpuso, su pecho inflándose, de determinación. «¿Quién eres tú?» La rabia comenzaba a burbujear en su interior. «No tienes derecho a asustarla». El hombre lo miró. Sus ojos fríos exploraron la figura del millonario, antes de reírse con desdén. «¿Y tú quién te crees? ¿Un salvador de cuentos de hadas? Me parece que no sabes nada de ella». Había un tono de amenaza en su voz que hizo que el aire se volviera más pesado. Valeria se encogía, buscando refugio detrás de Santiago. «Ella no es tu propiedad», gritó él, su voz retumbando en el silencio nervioso que había caído. La adrenalina bombeaba en sus venas, sintiendo que debía protegerla a toda costa. Pero cuanto más hablaba, más confundido se sentía. El hombre sonrió, un gesto sin alegría. «No es cuestión de propiedad, es cuestión de destino. Valeria no es quien tú crees que es. Tiene secretos, y esos secretos pueden cambiarlo todo». Santiago dudó. ¿Qué secretos? Su mente corría intentando conectar piezas que no encajaban. Mientras trataba de encontrar respuestas, Valeria dio un paso adelante. Su voz temblorosa cortó el aire frío. «Santiago, hay cosas que no te he contado». Antes de que pudiera reaccionar, el extraño alzó una mano. «Silencio». «No es momento para esto, Valeria. Si sigues con estas tonterías, te aseguro que el pasado volverá en su peor forma». La revelación lo golpeó como un balde de agua fría. Santiago no sabía qué creer. ¿Qué había estado ocultándole Valeria? La niña mendiga, valiente y decidida, tenía más. Sombras de las que él había imaginado, pero su corazón latía con fuerza. Una conexión más profunda que la simple amistad los unía, aunque el miedo lo invadía. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, y de repente el tiempo se detuvo. La camioneta negra, el hombre, la revelación. Era un nudo en el pecho que todos querían desatar, pero esa mezcla de miedo y fuerza ya había comenzado a cambiarlo todo. Santiago sintió que el mundo temblaba a su alrededor, con una fuerza que lo arrastraba. «Debemos irnos», murmuró Valeria, y esa simple frase resonó con la urgencia de una campana de alarma. El destino se cernía sobre ellos, inminente. Santiago miró a Valeria, sin saber si sería la última vez que se verían. Esa conexión, esa lucha, pronto se enfrentaría a una verdad devastadora. Pero, ¿podrían realmente escapar del poder con el que tenían que lidiar? La historia apenas comenzaba. La tensión en el aire se sentía como una cuerda tensa, lista para romperse. Santiago miraba al hombre sintiendo que su propio corazón retumbaba en su pecho como un tambor descontrolado.
Valeria había dado un paso atrás, los ojos llenos de lágrimas, temblando. Era como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido, y todos los gritos y ruidos desaparecieran. Solo existía este momento. ¿Qué sabes de ella?, gritó Santiago, tratando de mantener la calma mientras una rabia creciente lo invadía. ¡Dímelo! El hombre de cabello canoso sonrió, pero no era una sonrisa familiar. Era como si la oscuridad se hubiera apoderado de su rostro. Ella no es solo una mendiga. No eres el único que tiene secretos, millonario. Valeria se encogió de hombros, su miedo evidente. Santiago, no puedo, no puedo. Dilo, exigió el extraño, sus ojos fijos en Valeria. Dilo antes de que sea demasiado tarde. Los latidos del corazón de Santiago sonaban en sus oídos. Al igual que las campanas en un funeral, el ambiente se tornaba pesado. Valeria, en medio de su lucha interna, finalmente habló. Santiago, soy... Cubrió la cara con las manos, y la angustia la consumía. No quería que supieras. Pero tus padres, ellos me acogieron cuando era pequeña. Yo soy la hija que nunca conociste. Santiago se quedó sin aliento. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía ser posible? Su mente daba vueltas. Recuerdos de su infancia, de esos días felices que había olvidado, empezaron a inundar su cabeza. Pero todo se sentía como un mal sueño. Eso no puede ser cierto. Eres solo una niña de la calle. Valeria, entre lágrimas, miró a Santiago con desesperación. No soy solo eso. Mi vida ha estado ligada a la tuya desde siempre. Mi madre era la sirvienta. Te cuidaba. Y luego, cuando desapareció, mi vida cambió. Pensé que tú nunca lo sabrías. El hombre sonrió con una especie de satisfacción oscura. Tu madre fue un error que tuvo que ser borrado, Santiago. Y Valeria, ella también debe ser eliminada. Ya no puedes protegerla. La camioneta negra, que parecía una sombra en la carretera, se convirtió en un símbolo de lo que amenazaba con ocurrir. Santiago se dio cuenta de que el hombre representaba un poder del que no tenía idea. Una amenaza que se cernía sobre ellos como un tormenta inminente. ¡Zum! Lo sabrías. No voy a dejar que te lleve, gritó, tomando a Valeria de la mano. Pero el miedo había encontrado su camino en su voz. Ella miraba a Santiago con una mezcla de esperanza y pánico. El tiempo se agota. Debemos actuar rápido. Sintiendo la presión, miró la camioneta de nuevo. Sin saber lo que le deparaba el futuro, se preguntó si la verdad era realmente lo que necesitaban en ese momento. ¿Era esa revelación la clave para salvar a Valeria? ¿O una trampa que llevaría a ambos a un destino aterrador? Miró a Valeria, un nudo en la garganta, y se preguntó si podía confiar en ella. Todo había cambiado en un instante. Ya nada era lo que parecía. La oscuridad que acechaba los rodeaba. Se dio cuenta de que la vida que había vivido hasta ahora se desvanecía, transformándose en algo extraño. La historia apenas comenzaba, y cada segundo contaba. La tensión en el aire se sentía como una cuerda tensa, lista para romperse. Santiago miraba al hombre, sintiendo que su propio corazón retumbaba en su pecho como un tambor descontrolado. Valeria había dado un paso atrás, los ojos llenos de lágrimas, temblando. Era como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido, y todos los gritos y ruidos desaparecieran. Solo existía este momento. ¿Qué sabes de ella?, gritó Santiago, tratando de mantener la calma, mientras una rabia creciente lo invadía. Dímelo. El hombre de cabello canoso sonrió, pero no era una sonrisa familiar. Era como si la oscuridad se hubiera apoderado de su rostro. Ella no es solo una mendiga. No eres el único que tiene secretos, millonario. Valeria se encogió de hombros, su miedo evidente. Santiago, no puedo, no puedo. Dilo, exigió el extraño, sus ojos fijos en Valeria. Dilo antes de que sea demasiado tarde. Los latidos del corazón de Santiago sonaban en sus oídos. Al igual que las campanas en un funeral, el ambiente se tornaba pesado. Valeria, en medio de su lucha interna, finalmente habló. Santiago, soy parte de su familia.
Las palabras golpearon a Santiago como un rayo. El aire se volvió denso, frío. ¿Qué? ¿Parte de su familia? Se sintió aturdido, confuso. ¿Estás diciendo? No puede ser. Ella se cubrió la cara con las manos y la angustia la consumía. No quería que supieras, pero tus padres, ellos me acogieron cuando era pequeña. Yo soy la hija que nunca conociste. Santiago se quedó sin aliento. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo? Podía ser posible. Su mente daba vueltas. Recuerdos de su infancia, de esos días felices que había olvidado, empezaron a inundar su cabeza. Pero todo se sentía como un mal sueño. Eso no puede ser cierto. Eres solo una niña de la calle. Valeria, entre lágrimas, miró a Santiago con desesperación. No soy solo eso. Mi vida ha estado ligada a la tuya desde siempre. Mi madre era la sirvienta. Te cuidaba. Y luego, cuando desapareció, mi vida cambió. Pensé que tú nunca lo sabrías. El hombre sonrió con una especie de satisfacción oscura. Tu madre fue un error que tuvo que ser borrado, Santiago. Y Valeria, ella también debe ser eliminada. Ya no puedes protegerla. La camioneta negra, que parecía una sombra en la carretera, se convirtió en un símbolo de lo que amenazaba con ocurrir. Santiago se dio cuenta de que el hombre representaba un poder del que no tenía idea. Una amenaza que se cernía sobre ellos como una tormenta inminente. «No voy a dejar que te lleve», gritó, tomando a Valeria de la mano. Pero el miedo había encontrado su camino en su voz. Ella miraba a Santiago con una mezcla de esperanza y pánico. «El tiempo se agota. Debemos actuar rápido». Santiago, sintiendo la presión, miró la camioneta de nuevo. Sin saber lo que le deparaba el futuro, se preguntó si la verdad era realmente lo que necesitaban en ese momento. ¿Era esa revelación la clave para salvar a Valeria? ¿O una trampa que llevaría a ambos a un destino aterrador? De repente, un estruendo resonó detrás de ellos. La camioneta negra había sido precedida por una fuerte explosión. Un grupo de hombres armados apareció, rodeando el lago como lobos sedientos. Santiago y Valeria se congelaron. El tiempo pareció detenerse. «¿Qué está pasando?», balbuceó Valeria, sus ojos ampliándose de terror. Santiago sintió un nudo en el estómago. Aquella imagen era el reflejo de una pesadilla. Era un comando que venía por Valeria, como si supieran exactamente dónde encontrarla. «¡Estás en peligro!», gritó Santiago, empujando a Valeria detrás de él. «¿Quiénes son ellos?». El hombre de cabello canoso se soltó una risa cruel. «No solo perdía una hija, Santiago, perdía un legado. Estoy aquí para reclamar lo que es mío». Santiago sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El hombre no solo había venido a buscar a Valeria, había venido a destruir lo que quedaba de su familia. «¡Aléjate de ella!», rugió, preparado para luchar. Pero de la nada, un grito desgarrador resonó en el aire. Una de las figuras en la camioneta negra se había vuelto contra su grupo. La traición había florecido en un mar de codicia y ambición. El caos se desató. Balas comenzaron a volar. Santiago, Valeria y el hombre se encontraron atrapados en la tormenta. Santiago tiró de Valeria hacia el agua, buscando protección. Fue entonces cuando vio el reflejo de Valeria en el agua. Una niña con sombras en el rostro, y detrás de ella un destello de algo más. Un ícono, un símbolo de lo que estaba por revelarse. Todo se desmoronaba. La vida que había conocido estaba a punto de transformarse de manera que ni él ni Valeria podían prever. Mientras las balas silbaban y las sombras se retorcían, Santiago comprendió que las verdades más dolorosas no siempre eran las que esperabas. Con el corazón en la garganta, se enfrentó a Valeria mientras la tormenta estallaba a su alrededor. ¿Podrían sobrevivir a lo que venía? ¿Quiénes eran realmente ellos en medio del caos? La historia apenas comenzaba. La tensión en el aire se sentía como una cuerda tensa, lista para romperse. Santiago miraba al hombre, sintiendo que su
propio corazón retumbaba en su pecho como un tambor descontrolado. Valeria había dado un paso atrás, los ojos llenos de lágrimas, temblando. Era como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido y todos los gritos y ruidos desaparecieran. Solo existía este momento. ¿Qué sabes de ella?, gritó Santiago, tratando de mantener la calma, mientras una rabia creciente lo invadía. Dímelo. El hombre de cabello canoso sonrió, pero no era una sonrisa familiar. Era como si la oscuridad se hubiera apoderado de su rostro. Ella no es solo una mendiga. No eres el único que tiene secretos, millonario. Valeria se encogió de hombros, su miedo evidente. Santiago, no puedo. Dilo, exigió el extraño, apuntando con un dedo a Valeria. Dilo, antes de que sea demasiado tarde. Los latidos del corazón de Santiago sonaban en sus oídos. Al igual que las campanas en un funeral, el ambiente se tornaba pesado. Valeria, en medio de su lucha interna, finalmente habló. Santiago, soy parte de su familia. Las palabras golpearon a Santiago como un rayo. El aire se volvió denso y frío. ¿Qué? ¿Parte de su familia? No puede ser. Ella se cubrió la cara con las manos, y la angustia la consumía. No quería que supieras, pero tus padres, ellos me acogieron cuando era pequeña. Yo soy la hija que nunca conociste. Entonces las balas comenzaron a volar. Santiago sintió que el mundo se desmoronaba. El hombre de cabello canoso sonrió con una satisfacción oscura y, de repente, la vida que Santiago había creído conocer ya no existía. El miedo se convirtió en caos a su alrededor. Santiago empujó a Valeria hacia el agua, buscando un lugar seguro. Pero sobre el estruendo de las balas, una explosión resonó detrás de ellos. Un grupo de hombres armados surgió de la ferroviaria, rodeando el lago como lobos hambrientos. Santiago y Valeria se congelaron. No era solo un ataque, era un asalto coordinado. Y entre la multitud apareció alguien más, un rostro familiar que paralizó a Santiago, su hermano, Tomás. ¡Tomás!, gritó con incredulidad. La confusión llenó su mente. ¿Qué hacía él aquí? Su hermano había estado ausente durante años y ahora estaba en el centro de este caos. La tensión se disparó cuando Tomás apuntó con su arma hacia Santiago. «¡No te acerques a ella!», rugió Santiago, con el pecho agitado. «¡Traicionero!», respondió Tomás, su voz dura como el acero. «No tienes idea de lo que has hecho». Valeria miraba de uno a otro, atrapada, sin saber a quién ayudar. «Santiago, escúchalo». «¿Qué estás diciendo?». Santiago no podía entender. «Tomás, ¿de qué hablas?». «Valeria es más que una simple niña de la calle», clamó Tomás, mientras los hombres armados empezaban a avanzar. «Ella es parte de esto, de nuestra familia. Solo la estás poniendo en peligro». Santiago sentía que en su pecho crecía un nudo de angustia. La revelación lo golpeaba como un balde de agua helada. Todo lo que pensaba que sabía se desmoronaba. «¿Qué familia? ¿De qué hablas?». Las cosas se complicaron aún más cuando Valeria, entre lágrimas, gritó: «¡No! ¡Tomás, no lo hagas!». El hermano de Santiago se quedó boquiabierto, como si hubiera cometido un error. «¿Tú no lo sabes? ¡Maldita sea!». Ellos son tus verdaderos padres. Valeria es la única que puede salvarte. A todos nosotros». Santiago sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué? ¿Sus verdaderos padres? Las palabras hacían eco en su mente, repitiéndose, confundiéndolo aún más. Entre el caos y las balas, se dio cuenta de que la vida que había conocido se desmoronaba. Valeria gritó. Santiago intentó reaccionar, pero el tiempo se había detenido. El mundo que conocía se plegaba sobre sí mismo, revelando secretos devastadores. ¿Quién era realmente él? ¿Qué unía su destino al de Valeria de una manera que jamás habría imaginado?
La historia apenas comenzaba, y cada segundo contaba. La tensión en el aire se sentía como una cuerda tensa, lista para romperse. Santiago miraba al hombre, sintiendo que su propio corazón retumbaba en su pecho como un tambor descontrolado. Valeria había dado un paso atrás, los ojos llenos de lágrimas, temblando. Era como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido, y todos los gritos y ruidos desaparecieran. Solo existía este momento. ¿Qué sabes de ella?, gritó Santiago, tratando de mantener la calma mientras una rabia creciente lo invadía. «Dímelo». El hombre de cabello canoso sonrió, pero no era una sonrisa familiar. Era como si la oscuridad se hubiera apoderado de su rostro. «Ella no es solo una mendiga. No eres el único que tiene secretos, millonario». Valeria se encogió de hombros, su miedo evidente. «Santiago, no puedo. No puedo». «Dilo», exigió el extraño apuntando con un dedo a Valeria. «Dilo antes de que sea demasiado tarde». Los latidos del corazón de Santiago sonaban en sus oídos. Al igual que las campanas en un funeral, el ambiente se tornaba pesado. Valeria, en medio de su lucha interna, finalmente habló. «Santiago, soy parte de su familia». Las palabras golpearon a Santiago como un rayo. El aire se volvió denso y frío. «¿Qué? ¿Parte de su familia? No puede ser». Ella se cubrió la cara con las manos, y la angustia la consumía. «No quería que supieras, pero tus padres, ellos me acogieron cuando era pequeña. Yo soy la hija que nunca conociste». Entonces las balas comenzaron a volar. Santiago sintió que el mundo se desmoronaba. El hombre de cabello canoso sonrió con una satisfacción oscura y de repente, la vida que Santiago había creído conocer ya no existía. El miedo se convirtió en caos a su alrededor. Santiago empujó a Valeria hacia el agua, buscando un lugar seguro. Pero, sobre el estruendo de las balas, una explosión resonó detrás de ellos. Un grupo de hombres armados surgió de la ferroviaria, rodeando el lago como lobos hambrientos. Santiago y Valeria se congelaron. No era solo un ataque. Era un asalto coordinado. Y entre la multitud apareció alguien más, un rostro familiar que paralizó a Santiago. Su hermano, Tomás. «¡Tomás!», gritó con incredulidad. La confusión llenó su mente. ¿Qué hacía él aquí? Su hermano había estado ausente durante años, y ahora estaba en el centro de este caos. La tensión se disparó cuando Tomás apuntó con su arma hacia Santiago. «No te acerques a ella», rugió Santiago con el pecho agitado. «Traicionero», respondió Tomás, su voz dura como el acero. «No tienes idea de lo que has hecho». Valeria miraba de uno a otro, atrapada, sin saber a quién ayudar. «Santiago, escúchalo». «¿Qué estás diciendo?». Santiago no podía entender. «Tomás, ¿de qué hablas?». «Valeria es más que una simple niña de la calle», clamó Tomás, mientras los hombres armados empezaban a avanzar. «Ella es parte de esto, de nuestra familia. Tú solo la estás poniendo en peligro». Santiago sentía que en su pecho crecía un nudo de angustia. La revelación lo golpeaba como un balde de agua helada. Todo lo que pensaba que sabía se desmoronaba. «¿Qué familia? ¿De qué hablas?». Las cosas se complicaron aún más cuando Valeria, entre lágrimas, gritó. «No, Tomás, no lo hagas». El hermano de Santiago se quedó boquiabierto, como si hubiera cometido un error. «Tú no lo sabes, maldita sea. Ellos son tus verdaderos padres. Valeria es la única que puede salvarte, a todos nosotros». Santiago sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué? ¿Sus verdaderos padres?». Las palabras hacían eco en su mente, repitiéndose, confundiéndolo aún más. Entre el caos y las balas, se dio cuenta de que la vida que había conocido se desmoronaba. Valeria gritó. Santiago intentó reaccionar, pero el tiempo se había detenido. El mundo que conocía se plegaba sobre sí mismo, revelando secretos devastadores. ¿Quién era realmente él? ¿Qué unía su destino al de Valeria de una manera que jamás habría imaginado? El sonido de un motor resonante rompió el aire, y una camioneta negra se deslizó hacia el lago.
su presencia amenazadora. Santiago sintió un escalofrío al reconocer el logotipo en la puerta de la camioneta. La misma insignia que su familia había jurado proteger. De la camioneta bajó un hombre, vestido de traje oscuro y con unos ojos que resplandecían con una luz malvada. «Valeria, ven aquí», ordenó, y su voz era un eco helado. La mirada de Tomás cambió y sin previo aviso se volvió contra su hermano. «Todo fue un juego, Santiago. Solo necesitabas a Valeria para volver a nuestro lado. Ella es la clave». La revelación hizo que Santiago se tambaleara, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. En ese instante, Valeria, sin poder contenerse, reveló el secreto que había guardado en su corazón. «Soy la hija de tu padre», y el secreto que él quería proteger no era solo a su familia, era el legado que tú desconocías. Las palabras fueron como un rayo que dividió el cielo. Santiago se quedó helado. Su madre jamás había mencionado que el hombre, al que consideraba su padre, había tenido otra familia. Valeria no solo era su hermana, era el único vínculo que quedaba entre ellos y un pasado que nunca supo que existía. Tomás soltó una risa amarga mientras la verdad se desbordaba y el caos se apoderaba de ellos. Santiago miraba a Valeria, incrédulo y perdido, preguntándose si era verdad. La historia que había creído siempre era solo la superficie de un río profundo, oscuro y traicionero. La batalla por su vida y su verdad apenas comenzaba. La conexión que una vez pensó que lo salvaría, ahora era un laberinto de engaños y traiciones. Todo lo que creía saber sobre él, su familia. Y Valeria estaba a punto de desmoronarse. La historia apenas comenzaba, y el verdadero desafío apenas estaba a la vista. La tensión en el aire se sentía como una cuerda tensa, lista para romperse. Santiago miraba al hombre, sintiendo que su propio corazón retumbaba en su pecho como un tambor descontrolado. Valeria había dado un paso atrás, los ojos llenos de lágrimas, temblando. Era como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido, y todos los gritos y ruidos desaparecieran. Solo existía este momento. «¿Qué sabes de ella?», gritó Santiago, tratando de mantener la calma mientras una rabia creciente lo invadía. «Dímelo». El hombre de cabello canoso sonrió, pero no era una sonrisa familiar. Era como si la oscuridad se hubiera apoderado de su rostro. «Ella no es solo una mendiga. No eres el único que tiene secretos, millonario». Valeria se encogió de hombros, su miedo evidente. «Santiago, no puedo, no puedo». «Dilo», exigió el extraño, apuntando con un dedo a Valeria. «Dilo antes de que sea demasiado tarde». Los latidos del corazón de Santiago sonaban en sus oídos. Al igual que las campanas en un funeral, el ambiente se tornaba pesado. Valeria, en medio de su lucha interna, finalmente habló. «Santiago, soy parte de su familia». Las palabras golpearon a Santiago como un rayo. El aire se volvió denso y frío. «¿Qué? ¿Parte de su familia? ¡No puede ser!». Ella se cubrió la cara con las manos, y la angustia la consumía. «No, quería que supieras. Pero tus padres, ellos me acogieron cuando era pequeña. Yo soy la hija que nunca conociste». Entonces las balas comenzaron a volar. Santiago sintió que el mundo se desmoronaba. El hombre de cabello canoso sonrió con una satisfacción oscura, y de repente, la vida que Santiago había creído conocer ya no existía. El miedo se convirtió en caos a su alrededor. Santiago empujó a Valeria hacia el agua, buscando un lugar seguro. Pero, sobre el estruendo de las balas, una explosión resonó detrás de ellos. Un grupo de hombres armados surgió de la ferroviaria, rodeando el lago como lobos hambrientos. Santiago y Valeria se congelaron. No era solo un ataque, era un asalto coordinado, y entre la multitud apareció alguien más, un rostro familiar que paralizó a Santiago. Su hermano Tomás. «¡Tomás!», gritó con incredulidad. La confusión llenó su mente. ¿Qué hacía él aquí?
Su hermano había estado ausente durante años, y ahora estaba en el centro de este caos. La tensión se disparó cuando Tomás apuntó con su arma hacia Santiago. «No te acerques a ella», rugió Santiago, con el pecho agitado. «Traicionero», respondió Tomás, su voz dura como el acero. «No tienes idea de lo que has hecho». Valeria miraba de uno a otro, atrapada, sin saber a quién ayudar. «Santiago, escúchalo. ¿Qué estás diciendo?» Santiago no podía entender. «Tomás, ¿de qué hablas? Valeria es más que una simple niña de la calle», clamó Tomás mientras los hombres armados empezaban a avanzar. «Ella es parte de esto, de nuestra familia. Tú solo la estás poniendo en peligro». Santiago sentía que en su pecho crecía un nudo de angustia. La revelación lo golpeaba como un balde de agua helada. Todo lo que pensaba que sabía se desmoronaba. «¿Qué familia? ¿De qué hablas?» Las cosas se complicaron aún más cuando Valeria, entre lágrimas, gritó: «¡No, Tomás, no lo hagas!». El hermano de Santiago se quedó boquiabierto, como si hubiera cometido un error. «¿Tú no lo sabes? ¡Maldita sea! Ellos son tus verdaderos padres. Valeria es la única que puede salvarte a todos nosotros». Santiago sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué? ¿Sus verdaderos padres? Las palabras hacían eco en su mente, repitiéndose, confundiéndolo aún más. Entre el caos y las balas, se dio cuenta de que la vida que había conocido se desmoronaba. Valeria gritó. Santiago intentó reaccionar, pero el tiempo se había detenido. El mundo que conocía se plegaba sobre sí mismo, revelando secretos devastadores. ¿Quién era realmente él? ¿Qué unía su destino al de Valeria de una manera que jamás habría imaginado? Y justo cuando todo parecía llegar a su cúspide, un explosivo rugido estalló desde la camioneta negra. La puerta se abrió de golpe, y de ella salió Alain, el ex socio de su padre, un hombre cuyas ambiciones habían empujado a la familia a la ruina. Con una pistola en la mano, Alain gritó desde la distancia: «Hoy todo termina. La verdad nunca se ocultará». Al escuchar su nombre, la mirada de Valeria cambió. «No», murmuró, horrorizada, como si un eco del pasado la estuviera dominando. «Tú no deberías estar aquí. Es hora de que todos sepan quién eres, Valeria», dijo Alain, apuntando las palabras como una flecha afilada. «Eres la heredera que nunca fue, la razón por la que tus padres nunca pudieron tener paz». Un frío helado recorrió la espina dorsal de Santiago. Las revelaciones seguían llegando, como golpes en el estómago. ¿Qué tipo de familia era la suya? Valeria estaba congelada, aturdida, mientras los hombres armados se agachaban en una posición de ataque, listas para seguir órdenes. El horror se apoderó de ella, mientras murmuraba: «¿Qué quieres decir con eso?». Santiago la apretó contra sí, sintiendo el frío de su cuerpo, como dos piezas de un rompecabezas deshecho. Este giro inesperado, esta sombra del pasado que resurgía, lo dejaba sin aliento. Cada secreto que se deslizaba a la luz era como si el suelo se partiera bajo ellos. «Ahora mismo, Valeria, tienes que decidir», gritó Tomás en medio del caos, su voz fuerte pero temblorosa. «¿A quién eliges?». La historia apenas comenzó. ¿Podrán decidir juntos o los secretos del pasado los consumirán? El tiempo se estaba agotando. Santiago sintió que las palabras de Valeria lo golpeaban como un balde de agua fría. ¿Qué quieres decir con eso? Su mente estaba en un torbellino, un mar de confusión. Pero antes de que ella pudiera responder, el aire estalló en caos. Un ruido ensordecedor resonó, y la camioneta negra que había llegado antes se convirtió en un caos de cristales rotos y gritos. Un hombre emergió de la oscuridad, un hombre que Santiago no reconoció, pero que parecía tener una autoridad aterradora. Con un disparo preciso, la situación se transformó. Valeria gritó,
y el sonido agudo traspasó la tensión del aire. «¡Al diablo con esto!», gritó el extraño mientras miraba a Alain con desprecio. La confusión se disparó cuando la multitud de hombres armados comenzó a retroceder, como si estuvieran huyendo de algo mucho más peligroso. Un destello de luz se reflejó desde la parte trasera de la camioneta. Santiago sintió que su corazón se detenía al reconocerlo. ¿Qué estaba por suceder? «¡No, no puede ser!», gritó, pero el eco de su voz se perdió en el ruido ensordecedor. De repente, una figura salió disparada del vehículo, aterrizando con un golpe sordo sobre el suelo. Un segundo disparo resonó. Era su padre. Santiago se quedó helado. ¿Qué? Las palabras no podían salir de su boca. Su padre, a quien había creído muerto en un accidente, estaba allí, con un rostro marcado por el tiempo y una mirada de desesperación. «¡Santiago!», gritó su padre, su voz vibrante y aterradora. «¡Sal de aquí! ¿No entiendes lo que está pasando?». Los hombres armados se agruparon. Su confusión se convirtió en pánico. Una ráfaga de disparos estalló entre la multitud, cuando un grupo rival apareció. Desde los arbustos, exigiendo venganza, Santiago se sintió arrastrado por el caos que lo rodeaba. Su padre, que había sido un recuerdo borroso en su mente, ahora era una presencia de carne y hueso, agachada, peligroso entre el fuego cruzado. «¡Valeria, vamos!», gritó Santiago, sin saber si ella lo seguiría. La desesperación llenaba el aire. Sin embargo, la mirada de Valeria seguía aferrada a su padre, como si ella también lo reconociera. «Es él, es el hombre del que te hablé. Tu verdadero padre», balbuceó entre sollozos. El corazón de Santiago se detuvo. «¿Qué le estás diciendo?». Su voz salió entrecortada, llena de incredulidad. «¿Por qué no me dijiste?». «Yo no sabía nada». Valeria temblaba, y sus ojos reflejaban un miedo profundo. Pero su padre se interpuso, y su mirada era de desdén. «Esto es un juego peligroso, Santiago. Valeria no es solo una niña. Es parte de un legado que debemos proteger. La traición está más cerca de lo que piensas». De repente, la camioneta negra estalló en llamas, iluminando la noche como un volcán en erupción. Los hombres armados empezaron a gritar, y la confusión se intensificó cuando otros llegaron en motocicletas, armados hasta los dientes. «Ellos vienen por todos nosotros, no solo por lo que queda de nuestra familia», grita su padre con una rabia desesperada. Valeria tiene un secreto que podría acabar con esto. Santiago no podía procesar la realidad. Todo lo que había creído, todas las verdades hasta entonces, se desvanecieron en el aire caliente de la noche. La historia que creía conocer se desmoronaba. Pero antes de que pudiera reaccionar, su padre disparó nuevamente, no hacia el enemigo, sino en la dirección de Valeria, como si quisiera protegerla de algo más. «¡No!», Santiago gritó, su voz atravesando el estruendo del caos. Pero en ese instante, un haz de luz atraviesa la oscuridad, y Santiago siente que el tiempo se detiene. La luz iluminó el rostro de Valeria, y lo que vio lo dejó helado. Valeria sonrió, pero no era una sonrisa de alivio. Era una expresión de poder, de control. «Siempre he sabido quién soy, Santiago. Ahora es tiempo de que lo sepas tú también». Las palabras flotaron entre ellos, retumbando en su mente. Santiago se quedó sin aliento. Todo lo que había creído sobre la mendiga había sido un engaño. La verdad impactante resonaba en su cuerpo, como un eco infinito. ¿Es que realmente había estado confundiéndose entre un mundo superficial? El destino se cernía sobre ellos. Santiago miró a Valeria, a su padre, y a la oscuridad que se acercaba. Su pecho se sentía pesado, atrapado entre un mundo que se desmoronaba y otro que exigía ser revelado. ¿Qué secretos escondía su hermana? ¿Qué legado estaba a punto de ser desatado? La historia apenas comenzaba, y el giro final estaba preparado para llevarlos al abismo. La luz brillante e intensa iluminó el rostro de Valeria, llevándola a una revelación que hizo que todo su ser temblara,
Siempre he sabido quién soy, Santiago, dijo, y su voz resonaba con una fuerza desconocida. Es tiempo de que lo sepas tú también. Pero antes de que él pudiera responder, un estruendo encajó de repente en el caos. De la camioneta negra que ardía, una figura salió disparada, lanzándose al suelo. Santiago parpadeó. El corazón se le detuvo. Era su madre. La misma mujer que había estado ausente en su vida durante años, como un fantasma regresando de la oscuridad. ¡Mamá!, gritó. Pero la confusión solo se multiplicó. Su madre estaba cubierta de marcas y rasguños, pero su mirada era feroz. «Santiago, no hay tiempo», exclamó con ansiedad. Las balas seguían silbando. El ambiente era un campo de batalla lleno de gritos y lamentos. Tomás se había quedado mirando a su madre, y la incredulidad lo llenaba. «¿Mamá? ¿Cómo?». Su voz titubeaba, mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. «Tu padre nos mentía, Santiago», dijo su madre, ahora entre ellos. «Valeria no es solo una niña, es el lazo que nos une, la razón por la que nos buscaron». Las palabras se atoraban en la garganta de Santiago. Una urgencia abrumadora llenó el aire, como si el tiempo se estuviera deteniendo. Valeria miraba a su madre, y algo en su mirada cambiaba. «Santiago, lo que he guardado no solo afecta nuestra historia, hay más en juego». Todo giraba en su mente. La imagen de Valeria, una niña de la calle, se desvanecía, revelando la verdad. Ella era parte de su sangre. ¿Era su hermana? No, era más que eso, la hija que había sido perdida, la que su padre había tratado de proteger a cualquier costo. Antes de que pudiera asimilarlo, los hombres armados comenzaron a moverse en círculos, arrinconándolos. Santiago sentía que la presión se acumulaba. «Mamá, haz algo», gritó, mientras los rostros se abrían en una mezcla de miedo y agonía. La madre de Santiago dio un paso al frente. «Valeria», llamó con voz firme, y en ese momento un destello de luz brilló en los ojos de la chica. «Tú tienes su poder. Es tu turno de tomar decisiones. Ahora, en este caos». Un estallido resonó por encima de los gritos. La figura desconocida que había aparecido de la nada había desviado la atención. Era Alan, el ex socio de su padre, con una sonrisa de satisfacción. ¿No es hermoso ver cómo las familias se unen con secretos, Santiago? Siempre supe que esto pasaría. Ahora, Valeria, que es tu momento de brillar. Hazlo o todos pagaremos el precio. En ese instante, la realidad se partió como el cristal. Valeria levantó sus manos, y un viento fuerte emergió de ella, mostrándose como un torbellino que arrastró a todo el mundo. La atmósfera en el lago se tornó pesada, como si el aire se hiciera denso con antiguos secretos. Pero en el clímax del momento, ocurrió lo impensable. Santiago sintió un dolor agudo en su pecho, como si un instante de claridad lo atravesara. «Valeria, antes de hacer algo, debo decirte algo». Ella lo miró con confusión, pero era demasiado tarde. La luz brilló con tal fuerza que incluso aquellos hombres armados se detuvieron, mirando con asombro. Un resplandor indescriptible rodeó a Valeria, y en ese momento todo se volvió borroso. Santiago sintió que algo cambiaba en su interior. Tantas verdades ocultas, tantas respuestas escondidas, y el caos a su alrededor empujaba a todos al abismo de lo desconocido. «Valeria, ¿qué has hecho?», murmuró, pero su voz se ahogó entre el estruendo. De repente, la escena se oscureció, y Santiago cayó de rodillas, sintiendo la pérdida de control mientras Valeria desaparecía. El viento se convirtió en silencio, y justo cuando todo parecía que se diluía y se sucedía en el tiempo, una profunda pregunta emergió. ¿Quiénes éramos realmente? La historia apenas comenzaba, y valientes secretos se desataban como sombras en la luz, mientras el pasado se aferraba con fuerza, desafiando cualquier expectativa. Valeria estaba envuelta en una luz brillante que parecía surgir de todo su ser.
Santiago sintió que su corazón latía con fuerza, al tiempo que su mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. «¿Qué está pasando?», murmuró, mientras la confusión lo envolvía. Valeria, con una mirada de determinación, levantó la mirada hacia su madre. «Este es el momento», dijo, y su voz resonó con una autoridad que Santiago nunca antes había escuchado. La batalla a su alrededor rugía con gritos y disparos, pero había algo más potente en el aire: la conexión entre ellos. «Valeria, ¿qué poderes tienes?», preguntó Santiago, sintiendo que la tormenta se desataba a su alrededor. «La verdad es más poderosa de lo que imaginas», respondió ella, sus ojos brillando con una fuerza indescriptible. Mientras el caos aumentaba, un rayo de luz atravesó el cielo y se estrelló contra el suelo, creando un cráter cerca de ellos. Santiago sintió la fuerza del impacto atravesar su cuerpo, como una ola de energía incontrolable. Valeria se acercó más a él, extendiendo la mano. «Juntos podemos cambiar esto, no solo por nosotros, sino por todo lo que hemos perdido». Con una última mirada a su madre y a Tomás, se aferraron a sus manos mientras una corriente de energía conectaba a todos. Había un poder ancestral que parecía fluir entre ellos. «Es el momento de unir fuerzas», dijo Valeria, y mientras lo hacía, el horizonte se iluminó con una luz dorada que reflejaba esperanza. Alain, aún confundido por el giro de los acontecimientos, retrocedió. «No sabéis lo que hacéis», gritó, pero su voz se ahogó en la luz resplandeciente. Los hombres armados, antes feroces, se detuvieron, cautivados por lo que veía ante sus ojos. Esa fuerza los envolvió, arrastrándolos a un estado de paz. Santiago miró a Valeria, sintiendo cómo la verdad que había permanecido oculta comenzaba a emerger. «Lo que querían destruir lo hemos protegido», dijo ella, sonriendo. Y en ese instante, todo el dolor del pasado se sentía aliviado. La conexión entre ellos se había fortalecido, entrelazando sus destinos de maneras que nunca habrían imaginado. Las luces se apaciguaron, y cuando todo parecía estar bajo control, su madre se acercó. «Santiago, Valeria, el tiempo ahora está a favor de ustedes. Esta nueva verdad debe ser compartida, nunca escondida». Su madre dio un paso atrás, y con un gesto poderoso, se desvaneció dejando una estela de luz. Santiago, aún aturdido por la transformación, sintió sus piernas temblar. «¿Lo logramos?», murmuró, mirando a Valeria. «Sí, ahora somos libres», dijo ella, mirando al horizonte, donde las nubes comenzaban a disiparse. Mientras el polvo se asentaba y la calma comenzaba a reinar, Tomás dio un paso hacia su hermano. «Lo siento, no comprendía lo que estaba pasando. Ahora sé que somos más fuertes juntos». Santiago lo miró, una mezcla de confusión y amor en su mirada. «Siempre seremos una familia, pase lo que pase». Y así, mientras se alejaban del lago, Santiago y Valeria sabían que aunque la verdad doliera, también los unía de una manera inquebrantable. Tenían que aprender a vivir con esas revelaciones, enfrentar nuevos desafíos, pero juntos. La historia de sus vidas apenas comenzaba. El eco de su legado resonaba a lo largo de la orilla, mientras el futuro se abría ante ellos como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuevas aventuras y desafíos. Pero antes de perderse en la distancia, Santiago se detuvo un momento. «Valeria, ¿hay algo más que no me has contado?». Ella sonrió, una chispa de misterio en sus ojos. «Solo el tiempo lo dirá. Ahora es tu turno de hacer parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aprieta ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo que ayuda a que las historias sigan llegando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Que no abandonen el canal y recuerda que puedes hacer clic en la emocionante historia que aparece al final del video para seguir disfrutando de relatos igual de intensos. Tu apoyo es la clave para las próximas aventuras.